Muy buenas noches, querido salón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué es este chat? Ya, suficiente, demasiado. Ya, quiero saludar. ¿Cómo están, querido salón? Ya, el que escribe más, no hay más saludos. Ya, suficiente, ahí nomás. Ya, ciérralo, ya. No me llenes el chat. Aquí entra el audio de Bob Esponja, ¿no? Cerramos toda la casa. Ya, muy buenas noches con todos, muy buenas noches. Quiero saludar con mucho cariño a las primeras personas que me han dado la bienvenida y que se han esforzado con ese control C, control B, control C, control B. Ya, a ver, ¿quién fue la primera persona? Fanny, ¿cómo estás, Fanny Guevara? Que los dioses te sean favorables. Fanny, Selena, Esteban, Selena de nuevo, Esteban. Pero Fanny fue la primera, le ganó a Selena y a Esteban. Fanny, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Esteban. No, Selena, que los dioses les sean favorables, que Atenea ilumine tu camino del saber, que Olo impulse vuestras velas, que Poseidón te sea favorable en el regreso y que Ares te otorgue fortaleza en cada enfrentamiento, que los dioses te sean favorables. Fanny, Esteban y Selena. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Ya. Muy buenas noches. ¿Qué más? ¿Qué más está acá? Eh, mm, Yasmín, ¿cómo estás? Buenas noches, Yasmín. ¿Quién más está por acá? Ya, deja de poner su control C, control V. ¿Ya? ¿Quién más está por acá? Roger, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya. Sí, Rommel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya, Roger. Ares es el dios de la guerra. Ares es el dios del inframundo, Rommel. Profe, me pareció en TikTok sí, lo que pasa es que eran unos compañeros que se estaban. Ustedes saben que este fin de semana fue el último examen de admisión que lamentablemente fue anulado. Y ahí tu profe dicta clases, ¿no? Dicta clases y los chiquitos me piden, ¿no? Los compañeros suyos que van a postular me pidieron, ¿no? Unas palabras de motivación, leí sus palabras, alguien le puso un fondo muy bonito y mira, sin querer se hizo viral, ¿no? Qué bonito. Ya. Sí, espero que haya sido, que les haya, ¿no? Les haya ayudado bastante. ¿No lo vieron? Tienen que revisarlo, está bonito. Está bonito el TikTok. Profe, ¿sabe para cuándo lo van a reprogramar? Mira, el examen pasado también lo anularon, ¿no? Por este problema de seguridad. Y después de 3 semanas se volvió a dar el examen, después de 3 semanas. El, ahora ¿no? Se cree que va a ser de nuevo 3 semanas, ¿no? Según la experiencia anterior. Sí, eso es lo que creemos. Espero que sea, no en esas 3 semanas o sea menos. Ujú. ¿Usted cree que caiga 11? No lo sé. En verdad no lo sé. Puede ser, no, quizá puede ser el 11, no. Es domingo, va a ser domingo. O puede ser 6 o 13, ¿no? Es que tengo viaje promoción. Que sí, y tú también has postulado. O, bueno, vas a tener que poner una balanza, ¿no? O das tu examen o vas de viaje. Sí, es en el peor de los casos. Bueno, eh, el, pero creo que también hay la devolución, creo que sí, sí o sí es domingo. Creo que también hay el trámite para devolución del dinero. Ya creo, no estoy muy seguro. Puedes investigar en internet sobre cómo fue el año pasado. Ya, coméntame, querido Salón, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué vamos a desarrollar en esta ocasión? ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad?
Usted que está tan atento con el avance del curso, ¿qué nos toca desarrollar en esta ocasión, mi querido salón? No sé, profe, lo veo estático. ¿Cómo que estático? ¿Estoy estático? ¿Se lajeó? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Se me ve bien? No está mal, ¿no? Coméntame, ¿se puede apreciar bien? ¿Hay fluidez en la imagen? Coméntame, ¿sí? Ya. Bueno, querido Salón, coméntame, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué nos toca desarrollar en esta ocasión? ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? ¿Qué nos toca desarrollar en esta clase? ¿Mm? No, recuerda que estamos una semana atrasados. Nos toca desarrollar lo que es nueva narrativa hispanoamericana y el boom. El boom, nueva narrativa hispanoamericana y el boom. Ya, el boom. Así que en esta ocasión vamos a hablar de, no, el último tema de la narrativa hispanoamericana y vamos a hablar de Gabriel García Márquez y su famosa novela Cien años de soledad, que ahora Netflix, no sé si se han dado cuenta, en el año 2020, cuando apenas empezó la pandemia, en enero o en febrero, Netflix había anunciado, sí, el boom latinoamericano, Camila, Netflix había anunciado de que iba a hacer la serie sobre Cien años de soledad y todo el mundo Cien años de soledad. Y todos nos quedamos, no lo sé, Rick, me parece falso, porque muchas películas y series también se habían no propuesto esa idea, pero se habían fracasado debido a que Cien años de soledad tiene una estructura muy compleja. Es muy difícil no poder llevar a la pantalla Cien años de soledad por el estilo que presenta, por la narración hiperbólica, por el tiempo cíclico, ¿ya? Y como se detuvo por la pandemia, todos creíamos de que, bueno, ya fue, pues, ¿no? Netflix ya dejó el proyecto. Pero no, hace unas 2 o 3 semanas ha salido el tráiler de Cien años de soledad. Parece que sí está, ¿no? Manteniendo su palabra. Así que lo pueden revisar, lo pueden revisar. Fácil que de acá a unos meses ya sale ya la primera temporada o el primer capítulo de Cien años de soledad. Y hoy vamos a hablar de un poquito de esta novela. Bueno, Salón, así que sin más preámbulo, empezamos. Y con el tema del día de hoy cerramos lo que es literatura hispanoamericana. Deja de poner acá pantalla. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Coméntame. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Sí? Ricardita me dice que sí. Ya. Un ratito, ¿ya? Ya. Buenas noches, profesor. Hola, Nail. ¿Cómo está? Muy buenas noches contigo. Espero que estés muy bien en tu casa. Ya, empezamos. Nueva narrativa hispanoamericana. Nosotros la semana pasada habíamos hablado de la nueva poesía hispanoamericana y ante la nueva poesía habíamos hablado de Rubén Darío, ¿se acuerdan? El famoso Rubén Darío, más conocido como el poeta de los cisnes. Él inició un nuevo movimiento literario aquí en nuestro continente de habla castellana. Él inició el modernismo. El modernismo, recuerda que es un movimiento que surgió de la suma de muchas influencias, especialmente la influencia francesa, y de esa manera se rompe la influencia con España.
Rubén Darío. Rubén Darío es un autor nicaragüense y en Chile, específicamente en Valparaíso, sacó un libro que lo inicia todo. ¿Cuál es este libro? Azul. Azul, que es una colección de cuentos y poemas que apareció en 1888. Esta colección de cuentos y poemas, en los cuentos nos presenta la temática del artista marginal e incomprendido. El artista que siente que no encaja en esta sociedad dominada por el afán de lucro. ¿No? Lo interesante de los modernistas es, aparte de la temática que presenta, ¿no?, los cuentos de Azul, como el Rey Burgués, el Sátiro Sordo, ¿no? También nos presenta el lenguaje. El lenguaje que utiliza Rubén Darío es un lenguaje bastante musical, buscando el refinamiento, la perfección métrica. Estamos hablando de un marcado preciosismo, un lenguaje aristocrático y con una temática de fantasía, elementos exóticos que van a poblar la obra modernista. ¿Ya? Después tenemos la nueva poesía. Nosotros después hicimos la nueva poesía y hablamos de Pablo Neruda, ¿se acuerdan? El famoso poeta chileno que en 1971 no obtiene unos premios más importantes que se puede dar en la literatura. Estamos hablando del premio Nobel. No, Pablo Neruda, que es un autor bastante prolífico. ¿Eso qué quiere decir? Que hizo un montón de obras, más que todo poemas, ¿no? Es un poeta bastante, ¿no?, productivo, tiene muchas obras poéticas más que todo, ¿ya? Y su obra poética ha pasado y ha transitado por diferentes periodos, ¿ya? La obra de Neruda, un ratito. Mm. Ya. La obra de Neruda ha pasado por diferentes periodos. ¿Nos acuerdan que nosotros hablamos de los 4 periodos de la poesía nerudiana? El primer periodo es el periodo de iniciación, donde aún se puede notar una pequeña influencia modernista, pero ya empieza a asimilar las técnicas de vanguardia. Hablamos de ciertos tonos, de ciertos elementos románticos por la temática amorosa que presenta, ¿no? Y hablamos específicamente de ese primer periodo, el famoso libro Los 20 poemas de amor y una canción desesperada. 20 poemas. Son en total 21 poemas, porque también contamos la canción desesperada. Son 21 poemas donde la temática que prima en este libro es la complementación de los amantes, pero lamentablemente el fracaso amoroso debido al problema comunicativo entre las parejas. ¿No te acuerdas el famoso poema 15? Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes de lejos y mi voz no te toca. No, ahí se puede ver ese problema comunicativo. Ya, y el poema 15 habla sobre eso y el poema 20 también, ¿no? El poema 20 que dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y tiran azules astros a lo lejos, ¿no? El famoso poema 20. Por eso es que cuando uno lee a Neruda vamos a encontrar un fuerte tono triste y melancólico, debido a que habla de ese fracaso amoroso. Ya, lo genial del libro es que no solamente desarrolla una temática de amor, sino que también presenta un estilo que poco a poco se empieza a abrir a la poesía moderna. Cuando digo poesía moderna, quiero decir las nuevas técnicas de vanguardia. El libro más vanguardista de Neruda no es Los 20 poemas de amor, sino el libro que viene en el segundo periodo. ¿Cuál es el segundo periodo de Neruda? ¿No? El periodo de la poesía no residenciaria. ¿Por qué se llama residenciaria? Por el libro en el cual no destaca, Residencia en la Tierra. Residencia en la Tierra, que es el libro más vanguardista que tiene Neruda, con una clara influencia del surrealismo y el uso del verso libre y también elementos existencialistas. ¿Ya? Residencia en la Tierra. Después Neruda desarrolla una poesía un poco más comprometida, y cuando digo comprometida quiero decir una poesía de temática social. No, ahí tenemos el famoso libro Canto General, donde le canta a Latinoamérica, especialmente le canta al santuario más bello que tenemos aquí en Latinoamérica. ¿Cuál es? El Machu Picchu. Y hay un libro llamado así, hay un poema llamado así, Alturas de Machu Picchu, que pertenece al tercer periodo de la poesía nerudiana. ¿Cuál es el tercer periodo? El periodo de plenitud épica. Y ya el cuarto y último periodo de Neruda es el periodo, ¿no? El cuarto y último periodo de la poesía Neruda es el periodo de la poesía de poeta profesional, donde Neruda, ¿no?, empieza a escribir de manera muy sencilla, volviendo a los temas más cotidianos, y Neruda le canta, por ejemplo, al tomate, oda a la cebolla, y nosotros leímos el famosa oda a los calcetines, ¿no? Oda a los calcetines. Bueno, el día de hoy ya no vamos a hacer poesía, el día de hoy nos toca la nueva narrativa hispanoamericana. Y la nueva narrativa hispanoamericana va a tener 3 periodos. Quiero que veas mi pantalla, ¿ya? El tema del día de hoy. Va a tener 3 periodos. ¿Cuáles son estos 3 periodos?
El primer periodo es el periodo de la literatura, de la narrativa emergente. Emergente. El segundo periodo es el periodo de consolidación. Y el tercer periodo es el periodo de apogeo, que es el boom. Así que el día de hoy vamos a hablar de todos estos tres periodos. Ya, empezamos. La nueva narrativa. Periodos o etapas, mejor lo llamamos etapas. La primera etapa es la etapa emergente, que va de 1920 a 1930. Ya, 1920 a 1930. Un ratito, por favor. Mm, mm, mm. Ya. 1920 a 1930. Ahí tenemos el regionalismo. Vamos a hablar del regionalismo, donde tenemos al famoso Rómulo Gallegos, con una novela muy destacada, Doña Bárbara. Después tenemos el segundo periodo, que es el de consolidación, donde se asimila las técnicas de vanguardia. Fíjate en el medio, dice consolidación, años 40 y 50, tenemos a diferentes autores, siendo el más destacado Jorge Luis Borges y Juan Rulfo, y Carpentier también, ¿ya? Después tenemos la tercera etapa, la tercera etapa que es el boom latinoamericano, ¿no? Es el gran momento de la novela latinoamericana, donde aparecen, ¿no? Autores importantísimos de esta tradición. El gran Mario Vargas Llosa, se hace internacional Mario Vargas Llosa. Después tenemos al gran Julio Cortázar, ¿no? Carlos Fuentes y el más grande de todos, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, ¿ya? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. El primer periodo, acá está, mira, la primera etapa, emergente. La etapa emergente es de 1920 a 1930 más o menos. Recuerda que estos son fechas referenciales. Esto no quiere decir de que ahí empieza y ahí termina. No, simplemente es para tener una idea dentro de lo que es la cronología literaria. En el periodo emergente, no, el vanguardismo ya había aparecido en Europa. El vanguardismo va a tener bastante furor en Europa. Muchos escritores, ¿no? Empiezan a innovar, a experimentar, porque la vanguardia es eso, la vanguardia es renovar el arte a partir de la experimentación, ¿no? Y eso causa furor en Europa. Sí, tenemos ahí novelas como La Metamorfosis de Frank Kafka, tenemos el Ulises de James Joyce, ¿no? Y tenemos un montón de narrativas que van a buscar, ¿no? La experimentación y se desarrolla una temática bastante innovadora. Bueno, aquí en América, la vanguardia se va a demorar. Lo que sí asimilan rápidamente son los poetas. Los poetas, como por ejemplo César Vallejo, Vallejo en 1922 saca un libro que lo cambia todo. ¿Qué libro es este? El libro que este año cumple 100 años. Estamos hablando de Trilce. Trilce exactamente apareció en 1922, en octubre. Este libro, cuando apareció, ¿no? Causó un revuelo en la literatura peruana y latinoamericana, porque está iniciando una nueva forma de escribir, Trilce. Trilce es un libro completamente extraño, debido a estas innovaciones y experimentación del lenguaje, hasta el mismo nombre es una innovación, es una palabra creada por Vallejo. Cuando apareció Trilce, ¿no? Empezó un nuevo camino en las letras latinoamericanas, pero ojo, Trilce es un poemario. La poesía asimiló rápidamente la vanguardia. Así es Rommel, Trilce. ¿Ya? Pero la narrativa se demoró. Porque mira, de manera incipiente, lee conmigo, ¿ya? Aparecen de manera incipiente algunas obras impactadas por la vanguardia. ¿Qué significa incipiente? O sea, de manera embrionaria. O, en otras palabras, aún está en formación, porque lo que más prima en estos años es el regionalismo. El regionalismo es lo que más fuerza va a tener en los años 20 y 30, a pesar de que el vanguardismo tiene mucho furor. En cambio, aquí en Latinoamérica, los novelistas van a inclinarse más que todo por una literatura comprometida, una literatura muy tradicional, una literatura que hablaba de los problemas entre lo que era la civilización y la barbarie. Su nombre lo dice, ¿no? Regionalismo. Intenta hablar lo propio de cada región. Y tenemos autores como Rómulo Gallegos, Ricardo Guiraldes, Jorge Icaza, y un dato, en el Perú se estaba dando también el indigenismo. Profe, o sea, me está diciendo que en Latinoamérica es el regionalismo y en el Perú es el indigenismo. Así es.
Sí, el indigenismo. Profe, pero va a haber algún momento en el cual la vanguardia se va a asimilar, ¿no? Porque es algo que empieza a llamar mucho la atención, ¿sí? Con el paso del tiempo, el vanguardismo se va a asimilar. ¿Cuándo se asimila la vanguardia? En los años 40 y 50. Lee conmigo el siguiente cuadrito. Se publican algunas obras de gran calidad que expresan las nuevas modalidades narrativas. Cuando dicen nuevas modalidades narrativas, quiere decir la vanguardia, las nuevas formas de narrar, la vanguardia. Y esto lleva a que se desplace paulatinamente el regionalismo. Cuando aparece la vanguardia, los escritores dicen, oye, ya me aburrí el regionalismo, ya fue ya, ¿qué tal si nos inclinamos un poco por lo novedoso? Sí, y eso está pasando. Y aparecen autores como Borges, Carpentier, ¿no? Juan Rulfo, donde su mirada, o sea, la construcción de sus novelas, ya no son localistas, porque los regionalistas, como su nombre lo dice, hablan de lo propio de cada región, ¿no? Y con el paso del tiempo, los escritores van a decir, ya me aburría. ¿Qué tal si empezamos a ver un poco a Europa y nuestras historias se centran, no sé, en Londres, Dublín, París? Sí, vamos a ser un poco más cosmopolita. Claro, así es, como Borges, Rommel, como Borges. Borges sacó una colección de cuentos llamado Ficciones en 1944. Fíjate el año, 44. ¿Ya? Y ese libro es increíble. ¿Ah? Son 16 cuentos fantásticos divididos en dos partes. La primera parte se llama Artificios y la segunda parte se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Y maldita sea, ese cuento es un cuentazo, El jardín de los senderos que se bifurcan. Si te gusta a ti, ¿no? La idea de los, no, si te gusta a ti el metaverso, la idea de la teoría de las cuerdas, donde tú crees que pueden haber diferentes caminos, que una persona puede tener diferentes destinos, tienes que leer ese cuento, El jardín de los senderos que se bifurcan, ¿ya? Claro, y algunos se sientan en Londres, Dublín también, Dublín, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurca sucede en Europa, ¿no? El tema del traidor y el héroe, no, también. O las ruinas circulares, que ni siquiera está, ¿no? Situada específicamente en un lugar. Son cuentazos, 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 que vamos a hablar en un ratito. ¿Ya? Y finalmente tenemos el periodo de apogeo, donde a raíz de la asimilación, el nombre de Dios también, donde, escúchame, el periodo de apogeo, ya en la última etapa, cuando ya con el paso del tiempo se asimilan las técnicas de vanguardia, empiezan a salir buenos escritores, ¿ah? Sí, con el paso del tiempo aparecen, es más o menos en el fútbol. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos grandes futbolistas que van a brillar aquí en Latinoamérica, pero con el paso del tiempo, estos futbolistas se van a internacionalizar y van a ser grandes íconos y figuras mundiales. Ya, lo mismo también pasaba acá con la narrativa. Teníamos buenos escritores aquí en Latinoamérica, pero con el paso del tiempo, estos buenos escritores no van a empezar a internacionalizarse, como es el caso de Mario Vargas Llosa, García Márquez, ¿no? Carlos Fuentes, Julio Cortázar, debido a que estos escritores van a asimilar las técnicas de vanguardia y van a aparecer, ¡pum!, en un momento especial. ¿En qué momento? En los años 60, cuando el mundo estaba observando lo que pasaba en nuestro continente. ¿A raíz de qué? De la Revolución Cubana. ¿Te acuerdas? 1 de enero de 1959, no se va a dar la revolución cubana. Cae el régimen de Batista y se rompe el lazo que ataba a Cuba con Estados Unidos. No, la revolución cubana. Y en ese contexto, en esa época en donde el mundo paraba observando a América Latina, aparece un grupo de escritores que van a empezar a destacar y la gente dijo, oye, algo interesante está que pasa en Latinoamérica. Y empiezan a, ¿qué? A leernos. Y es por eso que se produce un fenómeno comercial. Porque el boom, en palabras más sencillas, es un éxito de ventas. El boom no es un movimiento literario. El boom no es un grupo, no es una generación. El boom no es una generación. El boom simplemente es un fenómeno comercial. Es un éxito de ventas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Es una forma de decir un impacto magnífico. Por ahí va. Sí, por ahí va. Ya, tiene que ver con ventas más que todo, ventas, ventas. Sí, son escritores que van a aparecer en el momento indicado y van a tener las herramientas adecuadas para poder favorecerse ¿no? en ese instante. Porque hay muchas personas que aparecen en el momento indicado, pero no tienen los recursos.
Claro, es marketing. El boom es marketing. Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Ya, porque de nada sirve que tú seas un escritor que tenga un gran agente y tus novelas sean malas. Bueno, eh, en esta época sí se puede dar. Y si no me crees, lee algunas novelas de Wattpad. ¿No? La gente se deja arrasar por esas novelas, pero en verdad son bien lineales. Ya no quiero seguir. Ya, vamos por partes. Vamos con el regionalismo. Creo que la mayoría. Sí, van por allá. Ayer estaba justo una compañera en una academia en la cual enseño, una de sus compañeras, me entregó un librito y yo le digo, este libro, profesor, emocionada, es de Wattpad, así que, ¿cuánto costó? 90 soles, profesor. ¿Qué? 90 soles, profesor. Tuve suerte, me dice. Y yo, ¿qué? A ver tu libro. Y era una típica historia de amor, ¿no? Una típica historia de amor. Lo que pasa es que es un furor, es un fenómeno que se está viendo ahora. Eso es un fenómeno comercial. El Wattpad es un fenómeno comercial. Sí. Y las historias que se presentan no digo que están mal, sino que no, son historias que venden bastante, ¿no? La temática juvenil, amorosa, con sus problemas también contemporáneos, ¿no? Ya tú ves no, si sigues o no sigues esta temática. Ya, seguimos. El regionalismo. Recuerda, el regionalismo se va a llamar así porque viene a ser, ¿no?, un tipo de literatura que de manera realista intenta mostrar lo propio de cada región, ¿ya? De manera realista. O sea, es un realismo pero inclinado a lo autóctono, donde quiere mostrar los personajes típicos de cada región. Por ejemplo, si hablamos de las pampas argentinas, hablamos del gaucho. Si hablamos del llano venezolano, hablamos del llanero. Si hablamos de los Andes peruanos, el hombre andino. Es por eso que en el Perú se desarrolla el indigenismo. El indigenismo es una variante del regionalismo. Y aquí tenemos autores que van a hablar de manera realista este problema entre lo que es la costa y la sierra, si es que queremos hablar de nuestro país. Claro, habla de esta dicotomía, civilización, barbarie. El problema entre lo que es la ciudad y el campo, cómo es que la ciudad se va adelantando, civilizando, y cómo es que el campo se queda en el atraso, se queda en la barbarie. Y estas novelas intentan plasmar todo eso, ¿no? Y van a buscar soluciones, como es el caso de Doña Bárbara, ¿no? Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, una novela de 1929. Con el paso del tiempo, como te comenté, se va a asimilar la vanguardia. Este periodo de asimilación de vanguardia es la etapa de consolidación, que va a ser 20 años después de que en Europa ya había causado muchísimo furor, años 40 y 50. Ya, repito, se va desplazando, o sea, se deja de lado la influencia regionalista. ¿Qué vamos a asimilar? Asimilamos nuevas técnicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Técnicas como la multiplicidad de puntos de vista. ¿Se acuerdan ustedes que el narrador más tradicional es el narrador omnisciente? El narrador omnisciente es el narrador que lo sabe todo, ¿no? Es un narrador muy típico, muy tradicional, es como Dios que lo sabe todo. Ya con el paso del tiempo se empieza a desplazar el uso del narrador omnisciente. Ojo, no quiere decir que no se usa, sí se usa, pero ya en menor medida, porque las historias van a ser contadas por diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. No sé si ustedes han leído Los Cachorros de Mario Vargas Llosa, una novela de 1967. Esa novela nos habla del famoso Cuéllar, donde es contado por diferentes puntos de vista, tanto los amigos de Cuéllar como también un narrador de tipo omnisciente. O no sé si ustedes han leído la novela de 1982, Crónica de una muerte anunciada, una novela de Gabriel García Márquez. La historia de Santiago Nazar, que es matado violentamente, asesinado violentamente. Esta novela no es contada de diferentes puntos de vista. Así es, Vincent, la historia de Pichulita Cuellar, sí. Se burlaban de él y le llamaban Pichulita Cuellar, ¿no? Donde el enorme perro gran danés le mordió una parte que la novela no dice, pero se sobreentiende que fueron los genitales. Se sobreentiende, a pesar de que la novela no lo dice.
¿Por qué la novela no lo dice? Porque es una técnica de Mario Vargas Llosa. Es una técnica llamado el dato escondido, donde busca que el lector no busque completar aquello que el narrador no te dice, pero que te da ciertos indicios. Y tú ya como lector te comprometes con la historia y vas llenando esos vacíos. Sí, es una técnica de Vargas Llosa que le ha dado muy buenos resultados. ¿Ah? Dime, Vince. Ah, ¿qué pasó con Judas? Tampoco lo dice. Tampoco lo dice. Porque Judas era el enorme perro gran danés, ¿no? El enorme perro gran danés, pero no dice si fue el papá de Cuellar. Ah, bueno, lo que sí es el enorme perro gran danés que cuidaba el colegio Champañán, ¿no? Y se menciona de Judas que era un perro muy bravo, pero también los muchachos lo fastidiaban, le tiraban piedritas, ¿no? Y hasta que un día los muchachos van, ¿no? Se están bañando en las duchas del colegio y el perro sale. Y todos los niños salen, no salen asustados menos Cuellar. Sí. Su papá dijo que también es otra técnica, pues el dato escondido. O sea, no, Vargas, el narrador no nos dice qué pasa con el perro, pero se sobreentiende que puede ser de que el padre lo mate, ¿no? Se sobreentiende, nos da indicios. Su papá dijo que le iba a matar, pero de la noche a la mañana aparecen conejos. Sí, ¿no? Sí, es cierto. En la jaula donde estaba Judas. Un enorme, imagínate un enorme perro gran danés. No, ¿ustedes han visto Scooby-Doo? Scooby-Doo es un gran danés. Y que se te abalanza y se te tire encima. Ya, después tenemos otra técnica. ¿Qué otra técnica? Una técnica que apareció exactamente hace 100 años. ¿Ah? ¿Qué técnica? El monólogo interior. El monólogo interior es una técnica que va a causar mucho furor cuando apareció exactamente en 1922. Bueno, no es que apareció en ese año, sino que el autor que lo hizo brillar es James Joyce, que en 1922 sacó su novela llamada Ulises, una novela muy complicada. En serio, si quieres un reto lector, si quieres un reto para ti que te gusta la lectura y quieres algo que te fuerza a ti mismo, tienes que leer esta novela, El Ulises de James Joyce. Apareció exactamente en 1922 y nos cuenta la historia, ¿no? De un muchacho que va camino a su casa ¿no? Y en ese camino un montón de ciertas experiencias pasa por su cabeza. Ya, esa técnica de poder mostrar, ¿no? El proceso mental del personaje se llama monólogo interior. El monólogo interior nos sirve para poder conocer la psicología del personaje. En ningún momento la analiza, simplemente no la muestra, nada más. Por eso que no se puede decir novela psicológica. Y para que entiendas lo que te digo, quiero que leas conmigo este fragmento de la novela. Te voy a mostrar un fragmento de esta novela para que puedas entender qué es el monólogo interior, ¿ya? A ver, la parte que está en cursiva. Ya, mira esta parte que está en cursiva. Yo voy a leerlo y hay una voz que aparece acá, que necesariamente no es una voz de hombre. Ya quiero que te des cuenta a ver qué tipo de personaje es. Yo lo leo y dice, en la noche que perdimos el barco de Algeciras y el guarda de un sitio para otro sereno con su farol, y o el aquel abismo terrenal, o y el mar carmesí. A veces como fuego y las puestas de sol gloriosas, y las higueras y los jardines de la Alameda, sí, y todas aquellas callejuelas extrañas, y las casas de rosa y de azul y de amarillo, y las rosaleas y los jazmines y los geranios y las chumberas, y el Gibraltar de mi niñez, cuando yo era una flor de la montaña. Sí, cuando me ponía la rosa en el pelo, como hacían las muchachas andaluzas, o me ponía una roja, sí, y cómo me besaba junto a la muralla mora. Y yo pensaba, bien lo mismo da él que otro, y entonces le pedí con la mirada que me lo pidiera otra vez, sí, y entonces me preguntó si quería sí, decir sí, mi flor de la montaña, y al principio le estreché entre mis brazos, y sí, le apreté para que sintiera mis pechos, todo perfume, sí, y su corazón parecía desbocado, y sí, dije sí, quiero sí. ¿No? Salón, ¿qué tipo de voz es? ¿Es una voz masculina o es una voz femenina? De acuerdo a este fragmento, el personaje que presenta, ¿no? Este proceso mental es una voz femenina. Claro, es una voz femenina, ¿no? Porque dice, y la apreté contra mis pechos.
Claro. Ya, algo que nos llama la atención. Si te das cuenta, no hay puntos ni comas, sino que hay un montón de qué? De i, ¿no? I, y, no conjunciones copulativas. ¿Ya? Las conjunciones copulativas. ¿Para qué sirven las conjunciones copulativas? ¿Yo? Son para dar una enumeración de tipo caótica. Es más o menos cuando uno escucha hablar a un niño. ¿Tú no has visto que los niños de unos 4, 5, 6 años, cuando están muy emocionados, ¿no? Empiezan a hilar ideas de una manera muy desordenada y caótica, ¿no? Y dicen, y me fui a la casa de mi mamá y compré esto y compré lo otro y me dijo y en eso corrí ¿no? Es una enumeración caótica. ¿No? Íbamos al parque y a comer helado y a jugar y a comer, así es, ¿no? Ya eso, esto es el uso constante de la conjunción copulativa es claramente para mostrar esta enumeración caótica. Ya, después vemos el uso también constante del sí, el adverbio sí. Este es un adverbio, ¿no? Que es una afirmación. ¿Por qué dice sí a cada rato, no? Para poder afirmar o reafirmar lo que siente. Ya, después algo que nos llama la atención de este fragmento es que carece de puntos y comas, que vienen a ser, ¿no? Las reglas ortográficas, para poder ponerle pausas, ¿no? A una idea y otra. Ya, aquí no hay. ¿Por qué? Porque es el proceso mental. Lo que se está viendo en este fragmento es el pensamiento del personaje llamado Molly Bloom. Y aquí lo dice al final, mira, quiero que leas al final. En un monólogo interior, el texto tiene la forma de secuencia de pensamiento de un personaje, ¿no? De manera que al leerlo se asiste en vivo y en directo a la actividad mental de este personaje. En el ejemplo, el texto reproduce lo que pasa en la cabeza de Molly Bloom, el personaje femenino principal de esta novela. ¿Qué novela? El Ulises. ¿No? Y van a aparecer un montón de técnicas, ¿ah? Y todas estas técnicas, ¿por qué aparecen? Porque se busca la participación activa del lector. La participación activa del lector. Porque antes, cuando uno leía una novela, el lector simplemente era pasivo. El lector recibía la historia. El lector no se esforzaba. Te daban la historia masticadita y tú simplemente la leías y la recibías y bueno, conocías la historia. Ahora, con estas técnicas novedosas, el lector se tiene que esforzar un poco más, ver los detalles, buscar los indicios y de esa manera construir toda una historia. Claro, porque te la dan desordenada. También tenemos el uso del flashback, que es la ruptura del tiempo lógico, donde las historias aparecen fragmentadas y uno, como si tuviera un rompecabezas desarmado, empieza a encajar las piezas. Ya, el lector deja su pasividad y se vuelve un lector activo. Sí, esto es lo genial de estas, ¿no? De todas estas innovaciones que se van a dar con mucha fuerza en los años 40, 50, y los autores del boom lo van a desarrollar mucho mejor, ¿ya? ¿Qué autores tenemos? En los años 40 y 50, estamos en el periodo de consolidación, tenemos a Borges, a Ernesto Sábato, Juan, ¿no? En Argentina tenemos a Adolfo Bioy Casares, en Uruguay tenemos a Juan Carlos Onetti, en México tenemos a Juan Rulfo, en Cuba tenemos a Alejo Carpentier, José Lezama Lima, en Guatemala tenemos al premio Nobel Miguel Ángel Asturias, en Paraguay tenemos a Augusto Roa Bastos y en Venezuela tenemos a Arturo Uslar Pietri. Ya son los representantes del boom latinoamericano. Y, no, perdón, del periodo de consolidación. El boom todavía no. Y uno de los autores más importantes de este periodo de consolidación es el gran Jorge Luis Borges Aspero. El gran Jorge Luis Borges. ¿Quién es Borges? Borges es un poeta, cuentista y ensayista que nació en Buenos Aires, Argentina. Su familia migró a Suiza cuando él era muy pequeño para poder no llevar un tratamiento a su padre que estaba quedándose ciego, que lamentablemente no pudo detener. El padre igual se quedó ciego porque era una enfermedad degenerativa. Lo mejor que le pudo pasar al pequeño Jorge Luis Borges es viajar a Europa, porque en Europa no van a sus amigos del colegio internado, van a celebrar su inteligencia y eso lo motiva a leer más. Él es un gran lector de filosofía. Por eso que cuando uno lee los cuentos de Borges, vamos a encontrar un montón de temas filosóficos que habla sobre el tiempo, el ser, la existencia, la identidad,
y muchos temas más que tienen que ver con la física y con la metafísica. ¿Sí? Borges. Borges odiaba las novelas. Sí, es un gran cuentista, se dedica tan solo al cuento. Ya, Borges consideraba de que las novelas eran un exceso vulgar de palabras. Borges consideraba que las novelas era simplemente una proyección del ego del autor. Por eso que Borges prefiere solamente el cuento. Pero ojo, que él te entregue cuentos no significa que te va a dar cualquier historia. No, Borges te prepara una super historia. Sí, siguiendo la trama del relato policial, te presenta un enigma, ¿no? Un enigma, algo que falta resolver, ¿no? Si ustedes recuerdan, los relatos policiales son aquel tipo de relato donde hay un asesino, ¿no? Que obviamente produce un asesinato, no sabemos quién es, se investiga y después se encuentra el culpable. Después de que el lector, nosotros como lectores, nos quedamos enganchados con la historia para poder saber quién es el asesino. Ya, Borges hace lo mismo siguiendo esa misma estructura y nos presenta un enigma, un enigma. Y después nos enganchamos con la historia y viene, ¡plum!, la resolución del enigma, que viene a ser un hecho fantástico. Profe, ¿verdad? Pablo Neruda también entra, ¿no? Sale en la foto, pero no lo vi. Ah, eso fue la semana pasada. La semana pasada, Pablo Neruda pertenece a la nueva poesía, pero Neruda no está acá. Seguro que lo has confundido, ¿sabes con quién? El de acá. Él es Neruda. Sí, él es Neruda, el que está acá, el de sombrerito. Ya, pero Neruda solamente es un autor de esta época, pero no es un narrador. Neruda es un poeta. Lo puse porque, bueno, era la imagen más bonita, pero estrictamente hablando, no es un narrador. ¿Ya, Vincent? Estrictamente hablando. Ya. Como te dije, ¿no? Borges no es un maestro del cuento, sí, es un maestro, maestro. Pero no cualquiera puede entender a Borges, porque Borges te va a presentar un montón de temas filosóficos y te pone también una bibliografía muy, pero muy prolífica. O sea, cuando uno lee a Borges, Borges cita autores, páginas, años, y uno cree que es necesario leer a esos autores, pero adivina qué, si te pones a buscar a los autores que Borges cita, no existen, porque Borges crea una bibliografía apócrifa. ¿Y qué es apócrifo? Una falsa bibliografía. Es como que yo te diga, chicos, esto lo que te estoy hablando lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? Un demiurgo de la antigua ciudad de Uqbar en el año 752 a.C. y que aparece en la Enciclopedia Británica, ¿no? Del año 2022, ¿no? En la página 145. Y adivina que no existe. Sí, todo eso Borges lo pone en sus cuentos. Borges es un maestro de, ¿no? de este tipo de recursos. Porque Borges dice, ¿no? De varío laborioso eso de estar escribiendo muchas páginas, ¿no? Toda una historia se podría resumir en unas cuantas líneas, dando el resumen de una obra. Sí, este es Borges. Bueno, Borges es cuentista, poeta, ensayista. Cuando fue joven, Borges como poeta, al comienzo participó en un ismo de vanguardia llamado el ultraísmo, que después renegó. ¿No? En su calidad como poeta, se dedica más que todo a hacer poesía muy tradicional. Ya, como te dije, como cuentista y en muchas obras también, en sus ensayos, Borges muestra una gran erudición. Como te dije, él es un gran lector de filosofía. Así que Borges no quiere poner al lector los temas que a él tanto le gustan, ¿sí? Y te habla sobre la identidad, ¿no? La existencia, el azar, la idea de Dios, ¿no? Eso hace Borges. Y Borges considera que la literatura es una concepción lúdica, que tiene que entretener al lector, ¿no? Y busca enganchar al lector con las historias. Su libro más importante es una colección de cuentos llamado Ficciones, que apareció en 1944. No, Ficciones es una colección de 16 cuentos, dividido en dos partes. La primera parte se llama, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan, donde ahí tenemos unos cuentos como Tron, Uva, Orbis Tertius, mira mi pantalla, Pierre Menard, el autor del Quijote, las ruinas circulares, la lotería de Babilonia, el examen de la obra de Herbert Quain, la biblioteca de Babel y el jardín de los senderos que se bifurcan. Esa es la primera parte. En la segunda parte, llamado Artificios,
Aquí tenemos Funes el Memorioso, la forma de la espada, el tema del traidor y el héroe, la muerte y la brújula, el milagro secreto, las tres versiones de Judas, el fin, la celta del Fénix y el sur. Son 16 cuentos que en su mayoría, por no decir casi todos, son fantásticos. Un cuento genial de esta colección es Las Ruinas Circulares. ¿De qué tratan las Ruinas Circulares? Escúchame esta historia, que es alucinante. Las ruedas circulares empieza cuando un viejo mago, en una noche muy extraña e inusual, llega a las costas de una isla y llega muy cansado y lo único que quiere hacer es dormir. Este viejo mago cuando se despierta, ni siquiera recordaba su nombre ni de dónde era, pero sí sabía y sí recordaba el objetivo que tenía. ¿Cuál era su objetivo que lo va a impulsar? Crear a un hombre, no a partir de la materia concreta, sino a partir de los sueños. Crear un hombre en el mundo de sus sueños e imponerlo en la realidad. Eso quería hacer el viejo mago cuando llegó a esa isla. Esa isla, esa selva palúdica, ¿no? Donde a lo lejos puede ver los restos de un antiguo templo. Un templo donde probablemente se le rindió culto al fuego. Tan solo habían cenizas de ese templo. Él llega, ¿no? Y se pone a dormir, se pone a dormir y se pone a controlar sus sueños. Una tarea muy difícil, porque cuando uno duerme no determina qué va a soñar. Y peor aún, tú no puedes manipular ese sueño cada día que te echas a dormir. Y el viejo mago lo pudo y soñaba con un grupo de alumnos a los cuales les impartía muchas clases y con el paso del tiempo va a evaluarlos y va a escoger entre uno y otro quién debería tener el privilegio de vivir en esta realidad. Y así tiene un alumno, entre todos ellos, un alumno el más destacado, que le enseñaba, hasta que un día durmió y no soñó. Se despertó, quiso dormir y ya no podía. El insomnio llegó hasta que se dio cuenta que lo perdió todo. Fracasó, todo se perdió. Frustrado y desesperado, ya no quiso hacer nada. Pero con el paso del tiempo comprendió que un fracaso inicial iba a suceder, podía suceder. Hasta que después de 2 semanas, para recobrar las fuerzas. Después de 2 semanas, cuando la luna estaba perfecta y le rindió culto al dios del fuego, el viejo mago soñó. Y soñó con un corazón perfecto, tamaño de un puño. Lo soñó, lo soñó cada día. Y después de 2 semanas, en la noche catorcena, el viejo mago decidió soñar con sus venas, las venas que salían del corazón. Soñó con su sistema circulatorio, soñó con sus músculos, soñó con los huesos. Y así cada día, cada semana, cada mes y cada año soñaba a ese hijo suyo, lo soñaba detenidamente y perfecto. Y la tarea más laboriosa va a ser soñar cada uno de sus cabellos. Y lo soñó dormido y soñó a este hijo suyo, porque toda creación viene a ser un hijo y como padre tiene miedo de lo que le pueda pasar. Y así soñó, ¿no? Y le enseñó las cosas que sabía. Le enseñó, ¿no? El culto al fuego, hasta que un día el viejo mago le pidió a Dios del fuego que por favor imponiera a su hijo en la realidad. El Dios del fuego le dijo, sí, está bien, pero que tenga cuidado, porque las únicas personas, los únicos seres que van a saber de que su hijo es un fantasma, que es pura apariencia, es el Dios del fuego y el viejo mago. Y lo mejor sería acabar con su memoria, borrar sus años de formación. Y eso pasó. Su hijo un día se despertó en la realidad y no sabía su origen, pero sí sabía su objetivo. No, ¿cuál era? Rendirle culto a Dios del fuego. Y el hijo suyo se fue a otra isla. Y así van a pasar muchos años. El viejo mago no estaba ya cansado. Y un día a lo lejos vio como el fuego se desbordaba y como el fuego quemaba todo. El viejo mago pensó en huir, arrojarse al mar, escapar, pero después entendió de que no, que el fuego venía a coronar sus años de vejez. Así que se quedó y esperó. Y cuando el fuego llegó y todo lo quemaba y todo lo mordía, el viejo mago, cuando el fuego estaba cerca de él, caminó hacia los jirones de fuego. Pero el fuego no mordió su piel, el fuego lo acarició. Y allí, con horror y con espanto, el viejo mago entendió de que también era un sueño de otra persona, porque el fuego no lo quemó. Ahí con terror y con resignación se dio cuenta de que él también era el sueño de otra persona. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué tal nosotros? No somos nosotros. ¿Qué tal somos solamente pura apariencia?
que simplemente somos el sueño de alguien que se quedó dormido? ¿Qué tal solamente somos una imagen en una pantalla? ¿Qué tal no somos seres en la realidad? ¿Ya? Profe, como la vida sí, recuerda que la vida de sueño también habla de la existencia, ¿no? Igual también que en este cuento de Borges, que también habla de la existencia. Así que si quieres, ¿no? Dudas existenciales, si quieres temas filosóficos que te hagan pensar, lea Borges. Te vas a hacer un favor, pequeños saltamontes, lea Borges. Ay, lea a Albert Camus. Si quieres leer a Albert Camus, vas a terminar odiando al mundo. Los existencialistas hacen eso, ¿no? Albert Camus. Yo empecé a leer Albert Camus a la edad de ustedes. ¿Para qué leí Albert Camus? Mi juventud no fue la misma. Así que no lo leas. Hazte un favor. No lo leas. Yo leí El extranjero. Después me leí, no, La peste. Y estuve desesperadamente buscando el mito de Sísifo. El hombre rebelde. Bueno, pues qué paja son los existencialistas. Albert Camus y Paul Sartre. Ya, el boom. ¿Qué es el boom? El boom, como te dije al comienzo de la clase, es un fenómeno comercial. Ya, entiende esto, por favor, querido salón. El boom no es una generación, no es un movimiento literario, no es una escuela literaria. El boom, en palabras más sencillas, es simplemente un fenómeno comercial, un éxito editorial. Ventas, nada más. Son jóvenes escritores, narradores más que todo, novelistas, que van a empezar a venderse sus obras en cantidad y van a gozar de una fama y un reconocimiento internacional. Sí, el boom es eso. ¿Ya? Pero, profe, ¿pero cómo se va a dar ese fenómeno comercial? Es que van a estar en el momento indicado y con las herramientas adecuadas. ¿Qué pasó en esa época? Primero, el boom es un fenómeno comercial que se va a dar en los años 60. La pregunta es, ¿qué pasó en los años 60? Contexto histórico. 1959, la famosa Revolución Cubana. ¿Qué es la Revolución Cubana? Es cuando Cuba se libera del régimen norteamericano. ¿Te acuerdas que Cuba estaba atada a Estados Unidos? ¿No? Porque Cuba era una colonia que le había sido arrebatada a España, una colonia norteamericana que le fue arrebatada a España. Cuba estaba bajo ese régimen y Cuba era una colonia que prácticamente los recursos se le iba a Estados Unidos hasta que Cuba va a ser liberada por Fidel Castro y Ernesto Guevara la Serna, más conocido como el Che Guevara, en 1959. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos dijo, no, no me gusta para nada. Y Estados Unidos dijo, gente, bloqueo comercial a Cuba, ya fue ya. Y le hicieron un bloqueo a Cuba. Pero Cuba no estaba sola, estaba la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, la URSS, ¿te acuerdas que en la época de la Guerra Fría, la URSS le dijo, Cuba, no te preocupes, brother, yo estoy contigo, ¿ya? Y la Unión Soviética llegó con una ayuda económica, pero no solamente ayuda económica, sino también ayuda militar. Y en las costas de Cuba, en 1962, van a llegar unos misiles que van a apuntar a Estados Unidos. La gente tembló porque pensó de que iba a haber una tercera guerra mundial de tipo nuclear. Lo que ahora se vivió, ¿te acuerdas con la crisis entre Rusia y Ucrania? No, lo que ahora estamos viendo con la crisis de Rusia y Ucrania, donde hay un conflicto y todos teníamos miedo de que Estados Unidos se mete y después China y después, oh, maldita sea, el mundo se parte. Ya, eso pasó en el año 59-62. Y ese mismo año 62, cuando todo el mundo estaba expectante por la crisis de los misiles, en 1962, un peruanito de tan solo 26 años se ganó una beca para irse al extranjero y cuando estaba en España, con su primera novela, participa en un concurso de novelas llamada el concurso Biblioteca Breve que auspiciaba la editorial Seix Barral. Cuando participa, el dueño de la editorial, Carlos Barral, lee la novela y le dice, joder, tío, pues este libro está flipante, pues tenemos que publicarlo, pues denle una vez el título, ¿sí? Y ganó. ¿Quién era ese peruano? Mario Vargas Llosa. 1962, La ciudad de los perros. Ese mismo año de 1962, Carlos Fuentes, el mexicano,
saca su novela La muerte de Artemio Cruz, que es una novela que presenta de una manera fabulosa lo real, ¿no? El realismo mágico. Al año siguiente, la editorial Seix Barral publica La ciudad de los perros. Recuerda que en el 62 había ganado el premio. En el 63 publica La ciudad de los perros. Y ese mismo año, en 1963, el argentino Julio Cortázar saca la novela Rayuela, una novela fabulosa que va a experimentar con el lenguaje y que va a mostrarte también una forma lúdica de leer una novela, porque es una antinovela. Porque cuando uno lee Cortázar, cuando uno lee Rayuela, la novela termina en el capítulo 56 y después cuando terminas de leer la novela, no, te dice, hey, querido lector, aquí no acaba la novela, porque también empieza una novela nueva. Y tú dices, ¿qué? Pero si ya acabé ya, pero todavía hay hojas. Es que cuando acabas en el capítulo 56, aparece un mapa de lectura, donde te dice, lector, aquí tenemos más capítulos que van a complementar tu novela. Así que alístate, querido lector, porque empezamos en el capítulo 72. Después retrocedes al capítulo 1, vas al capítulo 2, saltas al 58, después retrocedes, vuelves a saltar al 104 y así, y empieza a complementar la historia inicial que tú has leído. Sí, son capítulos rellenos que van a agregarle más cosas a la novela. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué? No, y la gente se enamoró con Julio Cortázar, con Rayuela, y hasta allí todo el mundo decía, wow, qué grandes escritores. Hasta que en 1967 un colombiano se encerró 18 meses en su estudio, 18 meses, y le pidió a su esposa Mercedes Barcha, su novia de juventud, que por favor no lo interrumpiera, no le interrumpiera, que lo dejara escribir, porque en su cabeza había un caudal de imágenes y de ideas. Déjame, por favor, que termine. Y su esposa aceptó. Porque cuando una mujer se casa con un escritor, tiene que aceptar sus locuras. Y ella se hizo cargo de la casa. Le debían a todo el mundo. El casero le pedía no el pago de la mensualidad. Sus hijos tenían hambre y ella se las arreglaba diciendo, sí, mi esposo está escribiendo una novela, solamente denos tiempo, denos tiempo, denos tiempo. Y cuando no alcanzaba el dinero, ella se iba, ¿no? Ella se iba a las tiendas para pedirse fiado, y cuando esa tienda ya no quería fiarse, se iba a otra tienda, a otra tienda, a otra tienda, y al final le debía dinero a todo el mundo, hasta que después de 18 meses, este colombiano que nació en Aracataca y se crió con su abuela Tranquilina, que le contó un montón de historias de aparecidos, y su abuelo Nicolás Márquez, que le contó un montón de historias de la guerra, este colombiano dijo, por fin, he terminado. Llamó a sus amigos por teléfono, fueron a su casa y toda la madrugada se quedaron leyendo la novela y dijeron, wow, qué buena novela. ¿Cómo la vas a llamar? El colombiano Gabriel García Márquez, Gabo para los amigos, que dijo, no sé, voy a llamarlo La Casa. Oye, ¿qué te pasa? La Casa no. Se puede confundir con la novela La Casa Verde, Mario Vargas Llosa. Es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llamo? No sé. ¿Tu novela qué representa? Bueno, mi novela es una metáfora de América Latina, que ha crecido en soledad. Ahí está. Y García Márquez lo llamó Cien años de soledad. 1967, 100 años de soledad. Y cuando García Márquez sacó su novela y la quiso publicar, ningún editorial le hacía caso. Ninguna editorial quería publicarla. ¿Por qué? Porque las editoriales decían, oye, tu novela habla de una familia llamada Buendía, ¿no? Pero hay muchos nombres que se repiten. ¿Cuántos Aurelianos? ¿Cuántos José Arcadios? No, no, no funciona. Es muy complicada. No, 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 no. Hablamos, ¿ya? Y después una editorial le dice, oye, tu novela habla de un pueblo llamado Macondo. ¿Juan Rulfo no sacó una novela llamada Pedro Páramo donde hablaba de un pueblo llamado Comala? No, 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 no funciona, gracias. Y así muchas editoriales no le hacían caso, hasta que una editorial llamada Sudamericana le dice, nos interesa tu novela, envíanos una parte. Y García Márquez agarró su novela, como era bien extensa, como quien parte carne, ¡plum!, lo partió por la mitad y se lo entregó. Cuando le respondieron la editorial, le dijeron, nos gusta tu novela, pero has cometido un error, nos has enviado la parte final, queremos leer la primera parte. Y García Márquez vio y dijo, a su madre, la malogré. Había enviado por error la parte final y no tenía dinero para enviar la primera parte, porque recuerda que habían quemado todos sus cartuchos, habían no gastado lo que ya no tenían. Y su esposa preocupada le dijo, ¿qué pasa, mi amor? Es que tengo que enviar la novela. No, este editorial está dispuesta a publicarla, pero quieren la primera parte y no tenemos dinero. Y ella lo miró y le dijo, ¿tu novela es buena?
Él la miró, le cogió las manos y le dijo, claro que es muy buena, confía en mí. Ella, temblorosa, le dijo, mi amor, por favor, júrame que tu novela es buena. Él la miró, le sonrió, le besó los ojos porque se desbordaba una lágrima y le dijo, mi amor, confía en mí, mi novela es muy buena. Y ella se fue a la casa, sacó lo último de valor que tenía, una pequeña licuadora que le habían regalado en su matrimonio, que usaba para poder darle los jugos a sus hijos, y se fue a la casa de empeño. Cuando llegó a la casa de empeño le dieron unas cuantas monedas. Ella regresó y le dijo, mi amor, por favor, júrame que tu novela es buena. Él la abrazó, la tranquilizó con otro beso y le dijo, confía en mí, mi novela es buena. Ella le dio el dinero, García Márquez entregó la parte que le faltaba y cuando la novela se publicó, se convirtió en el boom del boom, en la más leída de todas las leídas. Se han vendido más de 30 millones de copias de 100 años de soledad. Se han publicado en más de 15 idiomas. Si la novela obtuviera un sol nada más por cada libro vendido, el autor tendría más de 30 millones de soles, sin hablar, no en dólares. Y así. Y es por eso que es el boom. Es el boom. Es un fenómeno comercial, maldita sea, que se va a dar en los años 60. ¿Ya? Así es un éxito de ventas, un éxito fabuloso de ventas, ¿no? Que van a aprovechar justo por el momento. A ver, Selena me dice, profe, fue un momento difícil porque se prestaba de todo. Sí, así es, Selena. Sí, se prestaban de todo el mundo. No, Mercedes Barcha. Este es el contexto histórico. Lee conmigo el contexto. ¿No? La década de 1960 se caracterizó por una gran agitación social en América Latina, en un clima político, económico y diplomático fuertemente influenciado por el dinamismo de la Guerra Fría, así es, la famosa Guerra Fría. Recuerda que la Guerra Fría son las tensiones entre la Unión Soviética, ¿no? Del bloque socialista, y Estados Unidos, que era el bloque capitalista, ¿no? Dos sistemas económicos que empezaban a querer imponer su sistema de, ¿no? de creencias a nivel económico. No, y uno de los momentos más difíciles de esta Guerra Fría fue la famosa Revolución Cubana de 1959, ¿no? Y su posterior crisis de los misiles de 1962. Acá están, la Revolución Cubana y la crisis de los misiles. En ese contexto, ¿no? O sea, en este ambiente de tensiones económicas, políticas y sociales, es donde aparece el boom. Recuerda, los autores del boom van a seguir innovando. Los autores del boom van a seguir experimentando. ¿Ya? Experimentan con el lenguaje, experimentan con la forma. Ellos son conscientes también de la realidad que les toca vivir, por eso que también desarrollan temas sociales y siguen usando las técnicas como lo real maravilloso y el realismo mágico. Estos son los 4 máximos representantes del boom. Ahí tenemos a Gabriel García Márquez, que ya falleció en el año 2014. Tenemos a Mario Vargas Llosa, que aún sigue vivo. Vargas Llosa es una leyenda de las letras peruanas e hispanoamericanas. A pesar de que a algunas personas no les gusta Vargas Llosa no por los temas que desarrolla, por sus ideas políticas, pues déjame decirte que si no te gusta ya es tu problema, porque él es un gran escritor. Y no lo digo yo, lo dicen todos los premios y reconocimientos que ha obtenido. El Premio Nobel de Literatura, el Premio Príncipe de Asturias, el Premio Bibliotecas Breve, el Premio Cervantes, el Premio Rómulo Gallegos. Así que no creo que un montón de críticos no se equivoquen. Sí, Vargas Llosa es un gran, gran escritor. Sí, en serio. Vamos a tener una clase de él. Vamos a tener una clase de Mario Vargas Llosa. Después tenemos a Julio Cortázar, que fue uno de los primeros en fallecer. Él falleció de leucemia en 1984, ¿no? A pesar de que parecía el más joven, uno de los jóvenes del grupo ya era mayor ya. Y Carlos Fuentes, que falleció en el año 2012. Acá está Mario Vargas Llosa, ¿no? Él es conocido como el arquitecto de la novela, siendo una de sus novelas más importantes del boom, ¿no? La ciudad y los perros y la gran novela de Conversación en la Catedral. Hazte un favor, lee Conversación en la Catedral. Es un novelón que nos cuenta la historia, ¿no? del régimen dictatorial del presidente Odría. Odría estuvo 8 años en el poder, que tu profe de historia del Perú ya te habrá contado, ¿no? El Ochenio de Odría. No solamente habla del régimen dictatorial de Odría, sino también habla de la crisis
de los ideales en un joven estudiante llamado Santiago Zavala, de cómo Santiago Zavala poco a poco empieza a descreer, ¿no?, las ideas que alguna vez habían motivado su juventud. Así que es una novela también de frustraciones, pero también tiene algo de policial y también tiene algo de sociológica, ¿no? Es una novela muy llamativa que Vargas Llosa la escribió en 1900, bueno, se publicó en 1969. Después tenemos a Carlos Fuentes, que también es uno de los pilares del boom. Él es un autor mexicano, sino su novela más importante, ¿no?, La muerte de Artemio Cruz y Cambio de piel. Él es el gran Julio Cortázar. Julio Cortázar, heredero de la narrativa fantástica argentina, ¿no? Su novela más importante es Rayuela, ¿no?, que es una antinovela. ¿Por qué antinovela? Como te dije, ¿no? Fíjate, la novela, si uno lee Rayuela, es una historia de amor entre Horacio Oliveira y la maga. Y la novela, ¿no?, puedes leerlo tranquilamente del capítulo 1 hasta el capítulo 56. Quiero que leas esta parte, ¿ya? Este es el tablero de dirección de la novela. Dice, a su manera este libro es muchos libros. Mira esta parte de acá, ya es genial. Este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las posibilidades siguientes. Uno, el primer libro se deja leer en forma corriente y termina en el capítulo 56. Como te dije, ¿no? Tú lees hasta el 56. Al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimiento de lo que sigas. Lees al 56, hay tres asteriscos y ya, terminas, te vas. No hay problema, te vas sin remordimientos. El segundo libro, ¿no?, se deja leer empezando en el capítulo 73. Mira, acá está el tablero. O sea, ya no empiezas en el 1, sino empiezas en el 73. Después retrocedes al 1, avanzas al 2, saltas al 116, retrocedes al 3, saltas al 84, retrocedes al 4, saltas al 71, retrocedes al 5, saltas al 81, retrocedes al 74, retrocedes al 6, avanza al 7, a 8. Fíjate, hay capítulos que van a complementar a la novela inicial. Sí. Por eso se llama Rayuela, porque la Rayuela es un juego que aquí en el Perú no se llama Rayuela, en el Perú se le llama Mundo. ¿Han jugado alguna vez Mundo? Donde pones un avioncito, ¿no? O también llamado avioncito, dibujas un avioncito en el piso y vas saltando. Ya, en Argentina le dicen Rayuela. En Argentina, por eso se llama Rayuela, porque va saltando. Es genial. Por eso lo llaman antinovela. Ya, antinovela. Y él es el gran Gabriel García Márquez, ¿no? El escritor colombiano que nació en Aracataca. Nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y falleció en México, ¿no?, en la capital, un 17 de abril del año 2014. Gabriel García Márquez. Él se crió con su abuela Tranquilina Iguarán, que le contaba un montón de historias de aparecidos, y con su abuelo Nicolás Márquez, que le contaba historias sobre la guerra. Y este muchachito creció con esa imaginación tan fecunda debido a las historias de sus parientes, ¿no? Y lo que le va a motivar fue leer, ¿no?, la Metamorfosis, porque se dio cuenta que lo fantástico podía convivir en lo cotidiano. Y se dio cuenta que la literatura era el camino que quería tomar. Al comienzo participa en diarios, ¿no? Diarios como El Espectador, y se emocionaba cada vez de que leían, que escribía una crónica, y se iba a las plazas, ¿no?, de la ciudad, para ver el rostro de la gente cuando leía sus crónicas. Y él se emocionaba porque la gente compraba los diarios y se quedaba leyendo sus crónicas. Y eso le gustaba a él. Pero se dio cuenta que si quería, no, si anhelaba más cosas, tenía que viajar al extranjero. Y García Márquez decidió dar el gran salto, irse a Europa, a pesar de que no tenía mucho dinero, pero al menos conocer, ¿no?, ese mundo y tomar las influencias de allá. Y García Márquez se fue a Europa, pero algo lo ataba acá a Latinoamérica, algo lo ataba a Colombia. ¿Y cuál era? El amor a Mercedes Barcha. ¿Quién era Mercedes Barcha? Mercedes Barcha es una muchachita de la cual él se enamoró desde muy niño. Él tenía unos 14 años y se enamoró perdidamente de la hija del boticario de su pueblo. Ella era unos 5 años menor que él, sí. Y él,
no se enamoró perdidamente de ella, se enamoró. Iba de vez en cuando a la tienda simplemente para preguntar la hora y mirarla de lejos o escuchar su voz. Sí, García Márquez se enamoró de Mercedes Barcha hasta que un día decidió darse valor. Después de 5 años que le esperó, García Márquez se declaró. ¿Se declaró? Pero para declararse tuvo que armarse de valor. Y a veces los hombres, no, para armarnos de valor tenemos que tomar. Y García Márquez hizo eso. Se emborrachó. Cuando Mercedes Barcha tenía 16 añitos, él se emborrachó y se declaró. Y le dijo cuánto la amaba y hasta le pidió matrimonio. Ella le dijo, hey, espérate, no, hay que darnos tiempo. Y fueron pareja, no fueron pareja enamorados. Y García Márquez le habló de sus planes, de irse al extranjero, ¿no? Irse al extranjero y que él iba a volver y que se iba a casar con ella. ¿Y sabes lo que le dijo ella? Le dijo, si te vas, no te voy a esperar. Si te vas, no te vas con tus promesas, porque yo aquí no te voy a esperar. Porque muchas mujeres han esperado y le han roto el corazón. Así que el corazón yo me lo quedo. Y García, sí, y ella no le aceptó su promesa. Y García Márquez, para mostrarle de que hablaba en serio, García Márquez le mandaba cartas. Todos los días le escribía cartas. Le escribía cartas hasta que García Márquez regresó. Y se casaron. Y como te dije, ¿no? Ella también lo esperó, ¿no? Después de 18 meses se encerró en su habitación escribiendo como un enajenado y sacó su novela 100 años de soledad, que se va a convertir en una de las novelas más importantes del boom. Sí, antes Vargas Llosa y García Márquez eran patazas, ¿ah? En verdad, Vargas Llosa y García Márquez eran muy buenos amigos. Eran tan buenos amigos que Vargas Llosa, su tesis de doctorado, fue un estudio sobre la obra de García Márquez, que se llama Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, hasta que esa amistad se rompió. Sí, la amistad se rompió. ¿Debido a qué? No lo sabemos. Algo pasó para que la amistad se quebrara. Algo sucedió para que esa amistad ya no sea la misma. Tanto fue la enemistad entre ellos que Vargas Llosa prohibió que se volviera a publicar Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio. En serio, como 30 o 40 años, el libro era una joya bibliográfica. Recién el año pasado se volvió a publicar Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio. ¿Sí? Vargas Llosa recién autorizó que se publicara de nuevo, recién el año pasado. ¿Qué pasó entre ellos? No lo sabemos. Pero los periodistas que tanto indagan, ¿no? Van a empezar a buscar información. Y se dice que Vargas Llosa le metió un puñete a García Márquez. Le metió un puñete que le dejó la mitad de la cara morada. ¿Sí? Ahí está, mira la fotografía. Hay una fotografía donde se ve el ojo de García Márquez con una sombra morada, después de que Vargas Llosa le metió un puñete. ¿Por qué? Se dice de que García Márquez quiso besar a la esposa de Vargas Llosa cuando ellos se habían separado, porque Vargas Llosa había tenido un amorío, ¿no? Y como ella estaba desprotegida y sentimentalmente, ¿no? Herida, vulnerable, ¿no? García Márquez quiso aprovecharse de la situación y la quiso besar, confortarla con un beso. Ella le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿No? A la segunda esposa, ¿no? Y Vargas Llosa volvió a la casa, porque Vargas Llosa siempre volvía, ¿no? Volvió a su casa, ¿no? Se reconcilió con su mujer, ¿no? Ella le contó lo que había pasado y Vargas Llosa, cuando se encontró con García Márquez, le metió un puñete que le dejó en el piso, porque Vargas Llosa, en su época de juventud, había practicado boxeo en el Colegio Militar León Soprado y en San Marcos. Y ese golpe rompió por completo la amistad. Luego se van a distanciar. ¿Ya? Pero eso es lo que se cuenta, lo que se cree, ¿ya? Porque ninguno de los dos ha dicho verdaderamente lo que ha pasado. Cuando le han preguntado a García Márquez, él no dijo nada. Y Vargas Llosa menos. Hasta ahorita no dice nada. Sí. Lo que pasa es que García Márquez no le dijo que era de Chile. ¿Ya? García Márquez obtuvo el premio más importante que se le puede dar a escritor en 1982. ¿No? ¿Qué premio? El premio Nobel. García Márquez obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1982 y en plena ceremonia García Márquez dio un discurso muy emotivo. Quiero que leas conmigo parte del discurso del premio Nobel, ¿ya? Recuerda que el premio Nobel se entrega cada año. Este año se le ha entregado a una escritora francesa, si es que no me equivoco.
No, se otorga, o sea, se anuncia en octubre y el premio Nobel se otorga en noviembre. Ya, y cada año se entrega. En el año 82 García Márquez lo obtuvo y quiero que leas conmigo el discurso o parte del discurso del premio Nobel, ya que es un discurso muy bonito. ¿Qué dice García Márquez? Lee conmigo. Confieso, sin falsas modestias, que no me ha sido fácil encontrar la razón, pero quiero creer que ha sido la misma que yo hubiera deseado. Quiero creer, amigos, que este, una vez más, es un homenaje que se rinde a la poesía. La poesía, por cuya virtud el agobiante inventario de las naves que numeró en su Ilíada el viejo Homero, está visitando por un viento que le empuja a navegar con su presteza intemporal y alucinada. La poesía, que sostiene en el delgado andamiaje los tercetos de Dante, toda la fábrica densa y colosal de la Edad Media. La poesía, que con tan evidente como milagrosa totalidad rescata a nuestra América en las alturas de Machu Picchu, de Pablo Neruda, el grande, el más grande, y donde destina su tristeza milenaria nuestros mejores sueños sin salida. La poesía, en fin, esas energías secretas de la vida cotidiana, que cuece los garbanzos en la cocina y contagia el amor y repite las imágenes en los espejos. En cada línea que escribo, trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía. Y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo, con toda humildad, como la consoladora evidencia de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a ustedes a brindar por lo que el gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardoso y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la existencia del hombre. ¿Y qué prueba es esa? La poesía. Así es. Cuando el mundo desaparezca, bueno, cuando la humanidad desaparezca, lo que nos va a hacer recordar que alguna vez hubo un ser humano con sensibilidad y con emotividad va a ser la poesía. La poesía. Las construcciones no mostrarán la sensibilidad del ser humano, pero sí la poesía. García Márquez. Tiene su novela más importante, ¿cuál? Acá tenemos toda su producción. Él se inició como escritor, ¿no? Con una colección, con una novela llamada La hojarasca de 1955. Después va a seguir publicando, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, y la novela que lo va a convertir en el autor más importante del boom es Cien años de soledad. Aunque algunos críticos mencionan que Cien años de soledad no es su mejor novela, es la novela más llamativa, ¿no? La más exuberante, la más, ¿no? Vendida, pero no es la mejor novela, según los críticos. La crítica, ¿no? Menciona que su novela más, pero más lograda es la de 1981, Crónica de una muerte anunciada. Novelón, novelón. La novela tiene un poco más de 100 páginas. Y en esas poco más de 100 páginas nos presenta la historia de Santiago Nazar, que es asesinado brutalmente por los gemelos Vicario, Pedro y Pablo Vicario. La novela, aparte de la temática, que está basada en una historia real, ¿no? La novela estructuralmente, o sea, la forma como se ha escrito, o sea, la construcción del relato, es muy llamativa, es muy llamativa. La cantidad de narradores que tiene, la ruptura del tiempo, así es Alanis. Novelón, novelón. Hazte un favor, léete Crónica de una muerte anunciada. Después te lees Cien años de soledad y después te lees Del amor y otros demonios. Y vas a llorar con el final del amor y otros demonios. Ah, y también, ¿no? El amor en los tiempos del cólera. Gabriel García Márquez. García Márquez recuerda que se inició como periodista. Es por eso que va a tener algunos reportajes novelados, ¿no? O sea, artículos periodísticos que tienen forma de novela, como es el caso de Relatos de un náufrago, La aventura de Miguel Lintín, clandestino de Chile, Noticia de un secreto. Sus cuentos también son muy buenos, como Los funerales de Mama Grande, La increíble y triste historia de la Cándida Erendira y su abuela desalmada, Ojo de perro azul y Los 12 cuentos peregrinos. Acá está la producción novelística de García Márquez. Cien años de soledad es una novela que apareció publicada en 1967. Es una novela en 20 capítulos,
que nos cuenta la historia de la familia Buendía, ¿no? Y el pueblo de Macondo. La relación entre la familia Buendía y el pueblo de Macondo es una relación muy directa. Sí, la novela nos cuenta las 7 generaciones de la familia Buendía. De nuevo, la novela nos presenta, no, la novela nos cuenta la historia de las 7 generaciones de la familia Buendía. Sí, pero lo genial de la novela es que empieza con un salto al futuro y después no hay un salto al pasado. Sí, la novela empieza con un salto al futuro. Mucho tiempo después, fíjate cómo empieza. La novela empieza así. Mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía recordaría, o sea, mira, salta al futuro y después salta al pasado. Mucho tiempo después, el coronel Aurelio Buendía recordaría aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces, ¿no? Y así empieza la novela. Y la novela presenta un montón de saltos en el tiempo, ya un montón de saltos. Y la novela presenta un montón de saltos en el tiempo. Sí, es por eso si queremos entender la novela, tenemos que desenredar toda esa madeja y empezamos a contar la historia como si fuera lineal. Pero recuerda, la novela no es lineal. La novela presenta un tiempo cíclico. La novela presenta una reiteración de nombres. Es como que los hechos volvieran a suceder, pero en otros personajes. Sí, hay un continuo repetir de acciones en otros personajes, que nos va a dar, ¿no? La estructura de, ¿no? De un tiempo cíclico, de un tiempo mítico. A ver, ¿de qué trata la historia? Por eso no entendí la hora la primera. Sí, así es, Elena. Por eso que cuando uno lea la primera, tiene que leerlo con esto de acá, con el árbol genealógico de la familia Buendía, para mejor entender la novela. Nos cuenta la historia de la familia Buendía, siendo ojo, lo que estoy haciendo ahorita es desenredar la madeja porque toda la historia está enredada. Ya, vamos a contar la historia como si fuera lineal, como si fuera lineal. José Arcadio Buendía se casa con su prima Úrsula Iguarán. Inicialmente vivían en un pueblo llamado Río Hacha. Ya se van a casar. Y Úrsula tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque sucede que ese matrimonio es un matrimonio entre familias, es un matrimonio incestuoso. Y hace mucho tiempo en la familia de Úrsula también se habían casado entre parientes y había nacido un niño con cola de cerdo. Este niño con cola de cerdo creció, ¿no? Y crecía con pantalones holgados, hasta que un día el niño, ya mayor, se cortó la cola y se murió desangrado. Como Úrsula tenía temor a esa maldición, Úrsula dormía con un calzón de castidad. Y su esposo José Arcadio, que era un ser enorme, sí, José Arcadio tenía un tamaño descomunal. Cuando él caminaba, el piso retumbaba y su espalda apenas cabía por la puerta y en vez de cinturón utilizaba la cincha de un caballo. Y José Arcadio, cada vez de que tenía deseos y quería dormir con su esposa, no se, ni metía las manos por debajo de la sábana, sentía ese maldito calzón de castidad. Úrsula dormía con un calzón de cuero con muchos candados y cerrojos, hijos, para evitar no tener encuentros sexuales con su marido y así tener el hijo con cola de cerdo. Y José Arcadio, respetando la decisión de Úrsula, José Arcadio se dedicó a la crianza de gallos. Y sus gallos eran los mejores gallos del pueblo de Río Hacha. ¿Sí? Los mejores gallos del pueblo de Río Hacha. Y José Arcadio, un día su gallo le gana al gallo de Prudencio Aguilar. Y Prudencio Aguilar, muy picón, le dice: hey, José Arcadio, si tus gallos son tan buenos, ¿por qué no le hacen el favor a tu esposa ya que tú no puedes? José Arcadio, muy picón, se quedó en silencio, tomó su gallo, lo guardó, caminó de regreso, se detuvo y le dijo: Prudencio Aguilar, despide tu familia, porque hoy te mato. José Arcadio volvió a su casa, guardó su gallo, tomó una lanza, buscó a Prudencio, le dijo: ¡hey, Prudencio! Y cuando este volteó, ¡pum!, le arrojó la lanza y le atravesó el cuello. José Arcadio, furioso, llegó a su casa. Su esposa vio en sus ojos el deseo
Y José Arcadio le dijo, mujer, todo el mundo habla de que no te cumplo como marido, hoy el pueblo se va a enterar de que te cumplo como esposo. Y José Arcadio tomó a su mujer, arrancó el calzón de castidad y va a estar con ella toda la noche, toda la tarde, toda la madrugada, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada, toda la tarde, toda la noche. Y así van a estar, ¿no? Y tan solo se detenían para tomar agua, nada más, ¿sí? Y, de- y el fantasma de Prudencio Aguilar los acosaba, acosaba a Úrsula y le pedía siempre un vaso con agua. Úrsula le entregaba y cuando tomaba se le salía por la herida. Y Úrsula y José Arcadio, ¿no? Y el fantasma le decía que se había ido antes de tiempo, que extrañaba mucho. Y cuando José Arcadio encontró al fantasma de Prudencio, le dijo, Prudencio, ¿quieres que me vaya? Está bien, me voy. Y José Arcadio decidió irse del pueblo Río Hacha. Junto a su esposa y algunas personas del pueblo van a cruzar ciénagas, pantanos y todo lo conocido y van a llegar a un lugar en el cual nada tenía nombre. Un lugar reciente, un lugar nuevo en el mundo, un lugar donde habían piedras enormes que parecían huevos prehistóricos, donde para poder no encontrarlas tenías que señalarla con el dedo. Y ese lugar va a ser llamado Macondo, un lugar alejado de todo lo conocido. Y en ese transitar nace el primer hijo de la pareja, donde cuando ¿no? Donde el nacimiento de este muchacho marcó mucho temor en Úrsula, porque tenía miedo de la maldición que perseguía a su familia, el niño con cola de cerdo. La mujer más vieja del pueblo se pone a revisar al niño para ver si había algún rasgo porcino, pero el niño tenía las patitas, el potito, normal. Pero cuando lo ve de frente se queda estupefacta. ¿Por qué? Porque el niño no tenía cola de cerdo, pero sí tenía un enorme miembro descomunal que parecía una pierna más. Sí, y este muchachito va a ser llamado como su padre, José Arcadio. ¿Ya? José Arcadio, que cuando crece se va a convertir en un gran amante, porque muchas mujeres querían saber si es que en verdad era cierto lo que escondía debajo de sus piernas, ¿no? Y se va a convertir en un gran amante y a Macondo tan solo llegaba, ¿no? Un grupo de gitanos. En el mes de marzo, entre pitos y timbales, llegaban los gitanos anunciando y trayendo los nuevos inventos, que el papá José Arcadio se entusiasmaba, ¿ya? Esa, sí, Yami, ya, que también se entusiasmaba, y el padre no va a comprar un montón de cosas que la pobre de Úrsula va a sufrir, porque José Arcadio va a comprar un imán, ¿no? Que decía que le daba vida a las cosas, se va a comprar también, ¿no? Una lupa que podía acercar a las personas y la distancia, se va a comprar un daguerrotipo, y la pobre de Úrsula sufría porque todo el dinero era la herencia que le habían dado a ella y José Arcadio la derrochaba y malgastaba. Lo bueno es que Melquiades, el gitano corpulento de barba montarraz y manos de gorrión, no Melquiades, el gitano, líder de los gitanos, va a tener una buena amistad con José Arcadio y va a buscar no estafarlo y le va a cambiar las cosas que alguna vez le vendió. ¿Ya? Y también le va a regalar un laboratorio de química, un laboratorio de alquimia, donde José Arcadio se va a quedar no durante varios días y noches allí, no investigando, y después de varios días le va a decir a su esposa, el mundo es redondo. Y Úrsula dijo, ¿sabes una cosa? No veas con brujerías acá, si quieres tú creer en eso, ya es tu problema, ¿no? No metas a los niños en esto. Y así, ¿no? Va. Y el hijo José Arcadio, que tenía la misma fortaleza del padre, solamente que era un muchacho más, no, más descuidado, no, él va a ver una gitanilla y se va a enamorar de ella. Y cuando los gitanos se van, José Arcadio se escapa con la gitanilla. Su mamá Úrsula lo va a buscar, pero no lo encuentra. Hasta que después de algunos años regresa el hijo José Arcadio, mucho más corpulento y con todo el cuerpo lleno de tatuajes. Y adivina también qué parte de su cuerpo se había tatuado. Así es, esa parte, con una larga frase en latín. Y ahí tenemos una historia de las tantas historias que van a aparecer en 100 años de soledad, porque mira el árbol genealógico, son 7 generaciones, donde hay diferentes historias que en algunos casos se van a repetir, acciones que se van a dar, la temeridad política, ¿no? Que se dio en el coronel Aureliano también se va a dar en el José Arcadio II, o la situación embelesada, ¿no? Entre Remeo Moscote y así. ¿Ya? Lamentablemente, esta familia estaba marcada por la soledad. Ninguno de ellos podía ser felices. Por eso es que en la última generación, cuando se enamoran
Aureliano Babilonia con su tía Amaranta Úrsula, fíjate, otra relación incestuosa de las tantas relaciones incestuosas que hay, no, ellos se van a casar, se casan, pero el amor está prohibido para estos personajes, porque cuando ella da a luz, ella muere desangrada. No, Aureliano Babilonia busca ayuda, pero Macondo ya no era el gran pueblo rebosante, habían pocas personas. Y cuando él se va a una cantina, se emborracha. Después se despierta y busca desesperadamente a su mujer, que yacía muerta, y a su lado el niño recién nacido, que se murió de hambre. No, se muere de hambre, y cuando él ve a su niño que está siendo devorado por hormigas, él no recuerda las palabras de los escritos de Melquiades, el antiguo gitano Melquiades, que le regaló a José Arcadio, ¿no?, un manuscrito que nunca descifró. Ahora a su cabeza llegaban, ¿no?, las palabras de ese pergamino, donde decía de que el último de los buen día iban a ser con cola de cerdo, y su hijo tenía cola de cerdo, y que iba a ser devorado por las hormigas, y este niño suyo, su hijo, el último de los buen día, era devorado por hormigas, y que Macondo iba a ser destruido por una tormenta. Y la obra termina cuando Aureliano Babilonia observa en el cielo nubes que se forman y que Macondo va a ser arrasado. La gran historia de 100 años de soledad. Sí, 100 años de soledad, donde los personajes están condenados, no a eso, a su soledad. Ya, como te dije, la novela tiene diferentes formas de lectura. Cuando uno lee 100 años de soledad, vas a encontrar una interpretación a nivel social. ¿Por qué? Porque en la novela vas a encontrar costumbres y hábitos del Caribe, así que tiene una lectura sociológica. Cuando uno lee la novela, vamos a también encontrar una interpretación histórica, porque la novela nos presenta también no historia de Colombia, el pasado colombiano, la guerra entre liberales y conservadores. Si uno se pone a leer la novela y se centra en las relaciones que van a primar las relaciones incestuosas, o sea, las relaciones entre familia, ¿ya? No, vas a encontrar ahí un nivel psicológico. Y si te pones a ver la estructura, el tiempo cíclico, ¿no? No, estas situaciones que vuelven a pasar, ¿no? Es un nivel mítico. Y si te pones a ver la historia, ¿no? Te das cuenta de que hay una lectura bíblica también. ¿Por qué? Porque hay un Génesis, un Éxodo y un Apocalipsis. No, Génesis cuando se forma Macondo, Éxodo cuando José Arcadio junto con su esposa salen del pueblo Riohacha, así como Moisés huyó de Egipto, ¿no? Y un Apocalipsis cuando se destruye Macondo, ¿no? Cuando nace el niño con la cola de cerdo. Y bueno, querido Salón, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos hablado de la nueva narrativa hispanoamericana y hablamos también, pero claro, sí, no hay problema, Kishwari, lo ponemos en el drive. O si quieren les pongo 100 años de soledad, ¿no? En el drive, sí, para que la lean. Ya, en PDF, 100 años de soledad. Ah, en la novelita hay algunas escenas eróticas. Ya, lo mejor sería cuando veas alguna escena erótica, con tu plumón negro lo subrayas para que no leas esas cosas. Lo censuras y evitas no que tu imaginación vuele. No resalto, dice. Ah, ya, ya no te preocupes, Kishwari, lo voy a poner ahorita mismo, ¿ya? Ya, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Recuerda que Gabriel García Márquez, profe, recién, sí, está bonito mi polo, ¿no? Y eso que no he visto el dibujo, ¿ah? El dibujo es la tía Venenón, ahí también, la tía Venenón, la tía Venenón. Profe, ¿dónde lo compró? No, esto me regalaron por mi cumpleaños. Mi cuñado me lo regaló. Está bonito, ¿no? Claro, y Rick y Morty, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Conocí la envidia. Para regalo de mi tía Veneno. Sí, y no, y yo cuando voy a comprar mi hamburguesón, no voy con mi polo así, adrede. Sí, ella me hace descuento, porque tengo su fotografía en mi polo.
Sí. Señora, póngale todas las cremas y de paso su antídoto. Ujú. Ya. Bueno, querido salón, aquí nos quedamos. Cuídense bastante. Un abrazo para todos. Ya. Bendiciones hogares y que los dioses lo protejan. Ya. Chao, chao. Despedida épica. Espérate, no funciona. Despedida épica. Espérate, no funciona. Y ahora sí. Despedida épica. No. Miau. Ya dije miau. Claro, Peti.
Chao. Claro, Pet Tiger. Soy una mariposa. Oh, no. Ya sabía. Pi, pi, pi. Oye, esto no es closet, ¿no? ¿Qué? No salgas del closet. ¿Qué? Oye, se la geo. El Movistar. Como dice el profe, soy choristar. ¿Qué fue? No, el mío no es choristar, el mío es A ver, espérate. Oye, ¿qué miércoles es chorizaza? Choristar es Movistar, hermano. Ah, Ah, no eres, ¿no? chorizar. Se me lo Sí, había hermano. leído. Eso es robo, mierda. ¿Qué fue? Cao. No, Celia, no voy a decir. ¿Qué? Oh, no voy a decir esto, pero no sé gay. Ojo, pero Sí, los sí, profesores lo dicen por ti, pe, mínimo dilo tú, pe, mano. claro. Claro, pe. No, chiquillo, ¿qué voy a decir esa huevada? No sé de No, gay. siete, Oye, apúrate. mira, a la fe, hermano. Oye, los profes se están perdiendo su integridad. Dilo un poquito, ¿no? Mira, nadie va a grabar. ¿O Ah, no? oh, no, ya dio miedo ya. No, falta que grabe. No, ni cada uno. Apúrate.
No, oye, mira, saben que esta clase está siendo grabada, ¿no? No la han cortado todavía. Oye, sí, ¿no? La Sí, cagada. pe, sigue grabando. Esto va a estar guardado. Bueno, Oye, ya no ya hablen fue, ya me dio huevadas, ya, no, envidia. ya, sí, no hablen huevadas, ya. Oye, ya pues Elena, no seas así, por el rollo, ¿quieres difamarlo enfrente de la grabación? No, ya fue, ya me voy. Esta joda da miedo. Chao, Ya, chao. pero yo digo Sao, ya está. No, pe, tú eres mujer, pe. Ya, Pepe. Normal, Oye, ¿qué tiene que ver? normal, pe, si es mujer. Estaba para los cabros, ¿no? Claro, Pe, o sea, Patricio no. No, no, yo no soy cabrón, yo no soy cabrón, yo no soy cabrón. ¿Cómo comprobarlo? No se sabe. Yo soy macho, yo soy macho. Ah, su macho es peludo. Y Yo otras veo pepa, peludos. yo veo pepa, causa. No, o no, yo fui. O quedan siete, no mames. Chama, ese fue Esteban, ese seguro iba a decir algo. ¿Quién se quedó? Oh, una pregunta, ¿por qué le dicen a Rommel mariposa? Solo lo están describiendo. También es. Que ha hecho una huevada como el Arro, el Sao, no sé. Oye, solo quedamos 4. Y yo no creo que 50 personas estarían acá para escucharnos hablar de puras huevadas, ¿no?